Bueno, la clase de hoy, sí, va a ser la clase 10 de métodos numéricos. Si las cuentas no me fallan, es la clase 10. Sí. Acá me confundí, ya me olvidé de cambiarle el primer cuatrimestre por segundo cuatrimestre. Sí. La clase de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante. Particularmente, diría que es de los temas más sencillos de la materia. Capaz estoy exagerando, pero si uno entiende el concepto de derivada analíticamente hablando, ¿sí? Lo de esta clase sale todo muy fácil, muy fácil, ¿sí? Lo único que necesitamos saber es cómo calcular una derivada y para la deducción de las fórmulas. Perdón, Javi, ¿sos vos el que me da eco? Perdón, perdón. Apago, perdón. Perdón, Javi. Tranqui, tranqui. Sí, ¿sí? Si uno entiende cómo se calcula una derivada analíticamente, ¿sí? Si recuerdan la expresión del límite o como es, o sea, sí, el límite de un delta tendiendo a cero del cociente incremental, ¿sí? Y si uno recuerda más o menos cómo se calcula un polinomio de Taylor, más o menos, ¿sí? Tenemos todas las herramientas necesarias para esta clase, todas. ¿Sí? Entonces va a ser una clase muy tranquila porque usa dos conceptos de materias anteriores que mal deberían recordar. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a hablar y vamos viendo. Cualquier cosa me paran, me preguntan, dicen, che, pará, un poco más lento ahí. ¿Sí? Vamos con lo primero, ¿sí? La clase está separada en tres partes, diría yo, ¿sí? Tiene tres secciones. La primera son las aproximaciones simples, que son las primeras aproximaciones que uno podría hacer de la expresión de la derivada de una señal, en este caso, ¿sí? Después vamos a tener las que se llaman aproximaciones superiores o de orden superior, que uno busca una vueltita más para que la derivada sea un poco más precisa. Y por último vamos a hacer un análisis de el costo o los defectos que tienen calcular una derivada de forma numérica, ¿sí? Pero vamos a arrancar primero con la primera parte, y segundo con la segunda parte, y tercero con la tercera parte. ¿Sí? Entonces, derivación numérica, como les dije. Lo que vamos a hacer, ¿sí? Es derivar, pero lo que vamos a querer derivar, o lo que vamos a estar intentando derivar, ¿sí? No es una función, como hacemos en análisis 1 o en análisis 2. ¿Sí? Lo que vamos a estar intentando derivar es una señal o un conjunto de datos que podrían ser puntos de una función, pero que no tenemos una expresión analítica, ¿sí? Sino que son solo puntos sueltos en el espacio. ¿Sí? Sí. Pueden tener una relación, ¿sí? Pueden venir dados por una función, pero no es una función como una expresión 2x cuadrado más coseno de x más el coseno hiperbólico de x cubo por e a la menos x a la quinta. ¿Sí? No es una expresión así que uno puede derivar, aplicar regla de la cadena para ir resolviendo las distintas partecitas y encontrar una expresión analítica de la derivada, sino que nosotros tenemos ahora una señal, ¿sí? O un conjunto de datos que puede venir de algún tipo de relación que podría ser una función, pero no tenemos esa expresión, ¿sí? Tenemos los datos nomás y vamos a intentar encontrar la derivada. Eso querría decir como encontrar los puntos que representan la función de la curva derivada de la curva original, ¿sí? Esta es una nota al pie, detalle importante. Para simplificar las cuentas al máximo, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos un conjunto de puntos x, y que nuestro conjunto de puntos en x está x espaciado. ¿Qué quiere decir esto? Que las x pueden variar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? La distancia entre cada punto es 1, ¿sí? O puede variar como 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ¿sí? Donde la distancia es 0,1, ¿sí? O puede variar 0,01, 0,02, 0,03, así, se entiende, ¿no? Que lo que estoy diciendo básicamente es que la distancia entre un punto y el siguiente en el eje X es siempre la misma, ¿sí? Eso nos va a simplificar un montón de las cuentas. No quiere decir que los mismos métodos, con un poquito de cuidado, no se puedan usar en datos que no estén X espaciados. Pero la verdad es que en general, ¿sí? Siempre tengo un problema con decir en general. ¿Sí?
no es en general, pero en la mayoría de los casos los puntos están X espaciados. ¿Por qué? Porque esos puntos vienen de una medición de un aparato que mide, ¿sí?, con un ciclo de clock constante, con lo cual los datos vienen todos casi siempre con el mismo espacio. ¿Sí? En general no, pero la mayoría de las veces pasa. Entonces, no es que es una simplificación que nos va a matar, porque la verdad es que muchas veces nos vamos a encontrar en este caso y no en el otro, donde la variable de tiempo no esté X espaciada. ¿Sí? Entonces, bueno, la primera que vamos a presentar es lo que se conoce como derivada hacia adelante. ¿Sí? La derivada hacia adelante es básicamente calcular la derivada utilizando información de dónde estoy parado actualmente, ¿sí?, y dónde estoy parado en el siguiente paso o en el siguiente punto en el eje X. ¿Sí? Para calcular esta derivada, ¿sí?, a ver, hay muchas formas de llegar a esta expresión. A mí la que más me gustó, que es además la que usa Chapra, me parece la más intuitiva. Me parece la más intuitiva porque usando esta uno puede llegar a todas las aproximaciones que vamos a ver en la clase. ¿Sí? Uno podría hacer una aproximación geométrica y esa aproximación geométrica nos va a permitir calcular la derivada hacia adelante y hacia atrás en menos de un minuto. Pero cuando querramos hacer la derivada segunda o querramos hacer una derivada centrada o de orden superior, vamos a empezar a tener problemas. ¿Sí? Entonces, preferir ir por una que por ahí al principio parece como matar moscas a cañonazos, pero vamos a usar la misma idea durante toda la clase, ¿sí? Y la idea es usar el polinomio de Taylor, ¿sí? Imagínense que nuestros datos, ¿sí?, vienen dados por una función, o sea, y igual f de x, solo que esa f de x yo no la conozco. Pero imaginemos por un segundo que sí la conozco. Si yo me imagino que sí la conozco, podría calcular el polinomio de Taylor, ¿sí? Y si yo calculo el polinomio de Taylor, podría aproximar mi f de x en el siguiente paso en función de f en el paso actual, ¿no? Porque recuerden que el polinomio de Taylor me permitía calcular una aproximación en el entorno de un punto. Entonces, si yo me muevo poquito, ¿sí?, como sería moverme un solo paso, puedo aproximar f de x en i más 1, o sea, este sería mi y en i más 1 con una expresión que va a depender de y en i y de la función y sus derivadas evaluadas en i. ¿Sí? Entonces planteo el polinomio de Taylor. F de x en i más 1 va a ser igual a f de x más la primera derivada evaluada en xi por x en i más 1 menos xi más la segunda derivada evaluada en xi sobre 2 por x en i más 1 menos xi. Sí, este término y este son iguales, solo que acá está al cuadrado. Más, y ahí aparecería la función al cubo dividida 6 por este término al cubo. ¿Se acuerdan, no? Que el polinomio de Taylor tenía siempre esa forma. Un sí para que Ulises siga. Bien, gracias. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es, donde... perdón, lo hice todo junto. Donde tengo este paréntesis, ¿sí?, x en i más 1 menos xi, lo voy a reemplazar por h. Y ahí es donde estoy usando la suposición de que x en i más 1 menos xi, no importa el i en el que yo esté parado, es siempre igual. Eso es lo de hablar de un paso fijo, ¿sí?, o que mi vector x está x espaciado, ¿sí? Siempre que haga esta resta me va a dar el mismo número h. Por eso lo reemplazo, ¿sí? Donde tengo este paréntesis reemplazo por h, y acá que lo tengo al cuadrado reemplazo por h cuadrado. Donde lo tenga al cubo reemplazaré por h al cubo y así, ¿sí? Entonces tengo esta expresión. Yo de esta expresión puedo despejar f' en xi, que sería el valor de la derivada evaluada en mi punto xi, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, paso este término restando, paso todos los términos que están para acá, restando también para allá, y tengo que pasar este h dividiendo, ¿sí? Y llevo a esa expresión. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros acá nos interesa la primera derivada, ¿no? Por ahora estamos con la primera derivada. Después vemos qué hacemos con la segunda, con la tercera, con la cuarta, etc. Sí. ¿Y ahí qué quedó? ¿OH o 0 por H? OH. Eso, a ver, lo que me queda acá son
términos que van a tener la derivada segunda multiplicada por h, más la derivada tercera multiplicada por h, más la derivada cuarta multiplicada por h, y así, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Mm? Bien, Depende del grado de mi polinomio. exacto. A ver, si f no es un polinomio vas a tener infinitas derivadas acá. Lo que pasa es que cada una de esas derivadas va a estar multiplicada por h. Y si uno hace la suposición de que h es lo suficientemente chico, después vamos a ver que no necesariamente es así, ¿no? Que h no necesariamente es chico, pero si uno hace esa suposición, cada término aparece, además de dividido por un número cada vez más grande, porque si se acuerdan acá abajo aparece el factorial de n, ¿sí? Y acá es la derivada enésima, ¿sí? En la derivada 2 aparece el factorial de 2 que es 2, en la derivada 3 aparece el factorial de 3 que es 6, en la derivada cuarta aparece el factorial de 4 que es 2 por 3 por 4, o sea 24, en la derivada quinta aparece el factorial de 5 que es 120, ¿sí? O sea, se entiende que esos términos pesan cada vez menos porque las estoy dividiendo por un número más grande, intuitivamente hablando, digamos. No siempre es tan verdad eso que acabo de decir, pero intuitivamente hablando se entiende que pasa algo así, ¿no? Ujú. Bueno, todos estos términos, en mi primera aproximación, la más sencilla que voy a hacer, los voy a tirar a la basura. Así de fácil. Porque todos están multiplicados al menos por una h, y si yo digo que mi h es chiquita, estoy multiplicando por algo chiquito. Es una simplificación muy burda. Y vamos a ver que esto no siempre funciona bien. Pero puede llegar a funcionar bastante bien, o puede funcionar aceptablemente bien. Eso es lo interesante de esto. ¿Se entiende? Acá lo llamé OH porque si ustedes lo piensan, va a ser una función, ¿sí? Que va a depender de h, y el término que mayor peso tenga es el que tenga el h con menos potencia, porque se supone que el h es chico. Y por esto mismo que le digo que además abajo los denominadores me empiezan a aparecer números cada vez más grandes. Crecen rapidísimo, ¿sí? 2, 6, 24, 120, y después de 120 ya se va no sé a cuánto. No me acuerdo cuánto es el factorial de 6, Javi. 720. 720. Bueno, entonces como que cada vez estoy dividiendo por un número más grande. Se supone que el término más pesado de todos los de esta función es este que está acá, ¿sí? Entonces, por ahora los voy a despreciar esos términos, ¿sí? Y me voy a quedar con la expresión que me quede, ¿sí? Para la derivada adelante. Esto ahora cuando en 2 minutos, a ver, me parece que antes, sí, antes de pasar a la interpretación gráfica, voy a explicar la derivada hacia atrás. Que la idea es exactamente la misma, cambia un poquito las expresiones acá, ¿sí? Y después vamos a ir en la interpretación gráfica y van a ver que este término calza ideal en lo que es la interpretación gráfica de una derivada, ¿sí? Así que, nada, por ahora quiero que se lleven que la expresión que podríamos usar como una primera aproximación burda, pero muy, muy fácil de calcular de la derivada, es esta expresión que está acá, ¿sí? Tiene desventajas, como dijimos. Como yo estoy despreciando términos acá casi ciegamente, puede pasar que uno tenga problemas, ¿no? Pero Esa bueno, misma aproximación de la derivada la habíamos usado antes con la tangente, ¿no? El método de la tangente. exacto. Perdón, tangente, no. Secante, ¿puede ser? Secante, eso. Sí, es la misma aproximación que se Casi. usa en... Bien, muy despierto Nico. Ese es Nico, el que está despierto siempre en las clases es Nico. Si se acuerdan, cuando nosotros estábamos viendo cómo encontrar cero de funciones, ¿sí? En un momento hablamos del método de Newton-Raphson, que utiliza información de la derivada, ¿sí? Básicamente uno trazaba la recta tangente a la función, ¿sí? La recta tangente a la función, y buscaba el cero de esa recta tangente y evaluaba la función en ese punto donde la recta tangente daba 0 y hacía ese proceso muchas veces, ¿sí? ¿Quieren que haga un dibujo de eso? No, espero que no. Espero que eso lo tengan más o menos incorporado. Después había un método que simplificaba el método de Newton-Raphson, porque la desventaja era que Newton-Raphson necesitaba sí o sí tener una expresión analítica de la función para tener una expresión analítica de la derivada, ¿sí? Y en cambio el método de la secante era una aproximación a Newton-Raphson donde uno no derivaba, ¿sí? No tenía que calcular la derivada. Y eso estaba buenísimo, porque uno no calculaba la derivada, se ahorraba un poco. ¿Qué aproximación usaba? Esto. Aproximaba la derivada con esto que se conoce como el cociente incremental. Es un cociente incremental porque acá si se fijan esto es y en y en i más 1 menos
y en y dividido x en y más 1 menos x en y. Solo que acá el x en y más 1 menos x en y lo escribí como h. Pero si se acuerdan, si vuelvo 2 diapositivas hacia atrás, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es una forma muy burda de calcular la pendiente de mi función en el punto, ¿sí? Y como todos saben, la pendiente de la función en el punto es la derivada de valor en el punto. Entonces, esto es lo que se usaba exactamente ahí en el método de la secante y es lo que vamos a usar como una primera aproximación de la derivada, lo que se conoce como derivada hacia adelante. Uno puede hacer exactamente el mismo procedimiento, ¿sí? Con la única diferencia que vamos a plantear el polinomio de Taylor, pero ahora vamos a aproximar el punto anterior con Taylor, ¿sí? Acá donde tenía x en y más 1, lo cambié por x en y menos 1, ¿sí? Y acá lo mismo, me aparece x en y menos 1 menos x en y, ¿sí? Y acá me aparece de nuevo x en y menos 1 menos x en y. Se entiende que ahora lo que estoy haciendo es como usar mi polinomio de Taylor para calcular para aproximar mi punto anterior, sería, ¿sí? Pero la fórmula no cambia tanto, porque acá me aparece la función evaluada en x en y, la derivada evaluada en x en y, la derivada segunda evaluada en x en y, y todas las derivadas enésimas evaluadas en x en y, ¿sí? Entonces, de nuevo, si reemplazo estos paréntesis por h, ¿por qué? Porque yo dije que mi x estaba aquí espaciado, ¿sí? Obtengo esta expresión, que es muy parecida a la de antes, y despejando, llegamos a esta otra expresión, ¿sí? Donde esto es otra aproximación de la derivada, ¿sí? De nuevo, acá me aparece esta función de orden h que voy a volver a despreciar y mi ecuación para la derivada hacia atrás va a ser esta que queda acá. Fíjense, detalle importante, ahora en el despeje, a ver cómo era esto. Acá me aparece un signo menos, ¿sí? Este signo menos viene de que yo acá estoy haciendo x en y menos 1 menos xy, ¿sí? Y h era x en y más 1 menos xy. ¿Se entiende que ahora yo esto acá tengo dado vuelta al intervalo, entonces me va a aparecer un signo menos? Bueno, acá ese signo menos se me va a perder porque está elevado al cuadrado, ¿no? Sí, pero en el próximo va a volver a Pero en el aparecer, en el próximo siguiente va a no. volver a... Exacto, en el próximo va a volver a aparecer. Acá le puse un más, en realidad un menos. Pero en el otro se va a perder y en el otro va a volver a aparecer y así. O sea que va a ir alternando signos esta vez, la expresión, ¿sí? Este debería ser un menos. Pero sí, se entiende la idea esa, ¿no? Digamos, me aparece en cada término que va alternando signos en el polinomio y eso termina quedando expresado acá con este menos que aparece acá adelante, que después lo puedo meter adentro y dar vuelta a la expresión. Fíjense, ¿sí? Fíjense esto, la derivada hacia atrás me quedó muy muy parecida, con la única diferencia que ahora es f en xy menos f en xy menos 1 sobre h. Bueno, pero uno podría decir, si yo calculo la derivada hacia adelante en el término y menos 1, va a tener esta misma expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada hacia atrás y la derivada hacia adelante son iguales, solo que están un poquito corridas en el tiempo uno respecto de la otra. Eso ahora lo vamos a ver más en detalle igual, ¿sí? Si no cazaron esa idea ahora, no se asusten porque la adelanté por si alguno para evitar que Nico me lo pregunte, nada más. ¿Sí? Bueno, lo que quería hacer ahora es mirar un poquito la interpretación geométrica, ¿sí? Que básicamente es ver qué es lo que quiso decir con todas estas ecuaciones Ulises, ¿sí? Bien, si nosotros tenemos una curva real, ¿sí? Yo dibujé la curva entera para que sea más didáctico, pero imagínense que la información que yo tengo son solo los puntos negros. ¿Se ven bien los puntos negros? Sí. Bien, entonces, yo tengo estos puntos. Si yo quisiese calcular la derivada en este punto x2, ¿sí? Como yo tengo el gráfico de la función entera, podría calcular la derivada con mejor aproximación y me daría esa recta punteada roja que está ahí, ¿sí? Que es lo que yo llamé la derivada real, ¿sí? Esto que está acá es una parábola, ¿sí? Yo esta derivada real la puedo calcular porque conozco la expresión de esa parábola, por eso la dibujé. Ahora, se supone que nosotros en la vida real esto lo vamos a usar cuando no tenemos esa expresión, ¿sí?
Lo dibujé para que sea didáctico nada más. ¿Ok? Bueno, entonces, en base a esto, uno puede calcular la derivada hacia adelante. ¿Cómo? Bueno, la derivada hacia adelante sería agarrar este punto, ¿sí? A la coordenada y de este punto, restarle la coordenada y de este punto, ¿sí? Y dividirlo por el paso, que sería la coordenada x de este punto menos la coordenada x de este punto. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es esta altura que está acá, dividirla por este ancho que está acá. ¿Sí? Y eso es la pendiente de la recta que une estos dos puntos. Entonces, si yo dibujase mi derivada hacia adelante en este punto, me va a dar esa recta. ¿Sí? ¿Eso se entiende? A ver, la derivada no me va a dar la recta, la derivada me va a dar la pendiente de esa Pendiente. recta. Claro, pero generalmente uno en un gráfico, ¿cómo dibuja la pendiente? Y dibuja la recta tangente o la recta que tiene esa pendiente, como para interpretarlo mejor. ¿Sí? Bueno, esta es la derivada hacia adelante. Y si yo quisiese calcular la derivada hacia atrás en este punto, ¿qué tengo que hacer? ¿Quieren que volvamos a la fórmula o se animan a decirme ustedes? La función en ese punto menos la función en el punto anterior sobre el paso. Sobre el paso, que es este ancho. Entonces me va a dar otra pendiente distinta, ¿sí? ¿Se ve que la derivada hacia atrás me va a dar una pendiente mucho más grande? En este caso, no quiero que se lo lleven como algo absoluto, ¿no? Pero acá la función está creciendo más rápido, entonces si yo calculo la derivada hacia atrás va a tener una pendiente más alta que la derivada hacia adelante, ¿sí? Y si la grafico, va a ser esa recta que está ahí. ¿Sí? O sea, la pendiente de esa recta que está ahí. ¿Se entiende? Ahora fíjense, mi aproximación hacia adelante y mi aproximación hacia atrás son muy, muy feas. Esto, cuando sepa cómo hacer mejor animaciones, lo voy a hacer. Voy a agarrar y que este puntito se empiece a mover hacia atrás. Ahora, son muy feas porque mi intervalo es bastante grande, ¿sí? O mi curva cambia mucho en el intervalo donde yo estoy calculando las derivadas. Pero si este punto se moviese, por ejemplo, acá donde puse el mouse lo ven, ¿no? Sí, se ve. Se ve que si el punto se moviese hacia atrás, esta línea se parecería más a la roja. Y mientras más atrás se va moviendo, más se va a parecer a la roja. Ujú. Y lo mismo con la derivada hacia atrás, ¿no? Si lo muevo hacia adelante, cada vez se va a parecer más a la línea roja. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, la derivada va a andar bien cuando el paso sea relativamente pequeño versus el cambio de la función. Y va a andar bastante mal cuando el paso sea grande relativo a la velocidad de cambio de la función. ¿Sí? Imagínense que yo agarraba el punto x4 acá adelante y calculo la derivada en este punto, ¿sí? Y justo en el punto x4 tiene la misma altura. Me va a dar que la derivada es 0. Y la derivada claramente no es 0. ¿Sí? O peor, calculo el siguiente punto estaba más adelante y estoy acá abajo. Y la derivada me va a dar negativa. Y mi derivada era positiva, nada que ver. ¿Sí? Pero bueno, mientras más chico sea el paso, mejor para calcular la derivada. ¿Hasta acá estamos bien? Como la ¿No? definición de la derivada, que era con el límite tendiendo a cero de h. Exacto. ¿Por qué? Por eso mismo, porque nosotros si volvemos para atrás a la ecuación de la derivada hacia adelante, eso que está escrito ahí es la definición de derivada a salvo de un límite. ¿Sí? La definición de derivada de análisis 1 es esta expresión que está acá con el límite de h tendiendo a 0. ¿Sí? Hacer h tender a 0 es hacer tender x en i más 1 hacia xy. ¿Sí? Entonces me termina dando la derivada real. Mientras más grande sea mi paso, más fea va a ser mi aproximación. El caso ideal sería que ese h tendiese a 0. Exactamente. Gracias, Nico. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí. Sí. Si alguien está escribiendo algo en el chat, avíseme, porque recuerden que yo no siempre puedo verlo, pero el chat está... Sí, no, bien, entonces vamos a seguir. Está todo muy tranquilo hoy. Vamos a seguir con un ejemplo, claramente. A ver, esto era la interpretación gráfica así como para que a ojo se vea. Si ahora vamos con un ejemplo, capaz se entiende un poquito más todavía. ¿Sí? Facilito el ejemplo. ¿Por qué? Porque agarré una función generada por
la parábola y igual x cuadrado, ¿sí? Y yo digo, mis puntos van a estar en 1, en 2 y en 3, en la coordenada x, y en la coordenada y van a estar en 1, en 4 y en 9, ¿sí? Y ahora quiero calcular la derivada en x igual 2. Pregunta, ¿cuánto vale la derivada en x igual 2 de la función y igual x cuadrado? ¿4? 4, bien Nico. Sí, la Me derivada de costó. la función en y igual x cuadrado vale 4. ¿Sí? Es agarrar x cuadrado, derivarlo, cuando lo derivamos me queda 2x, y cuando lo evalúo en 2, 2 por 2 son 4. Perfecto. Entonces tenemos el valor real. La idea de generar los puntos con una función así bastante sencilla es que tengamos el valor real para comparar el resultado de lo que me está dando la derivada numérica, ¿sí? Bien, si calculamos la derivada numérica en avance o hacia adelante o forward, ¿sí? Son todos los nombres que van a encontrar en la bibliografía, dependiendo de si está en inglés o en español, ¿sí? Algunos usan forward, en inglés se suele usar forward, ¿sí? Y en español se usa en avance o hacia adelante. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, tenemos que tomar la coordenada y del punto siguiente, restarle la coordenada y del punto actual, 9 es la coordenada y del punto siguiente, ¿sí? 4 es la coordenada y del punto actual, o sea 9 menos 4, y abajo vamos a tener que usar el h, el paso, que va a ser 3 menos 2, ¿sí? O sea, me va a quedar 5 sobre 1, 5, ¿sí? Bueno, fíjense que acá le puse un aproximadamente igual, porque en realidad la derivada en x igual 2 claramente no vale 5, dijimos recién que vale 4. ¿Sí? Bueno, calculemos la derivada en retroceso. Si calculamos la derivada en retroceso, tenemos que hacer lo mismo, pero hacia atrás. Vamos a tomar ahora el punto acá, ¿sí? Y a 4 le vamos a restar la altura de este punto, que es 1, ¿sí? 4 menos 1, y lo vamos a dividir por el paso, que es 2 menos 1, 1. O sea, me va a quedar 4 menos 1, 3, dividido 1. 3 dividido 1 es 3, ¿sí? Pregunta, si quisiésemos calcular la derivada hacia adelante en este punto, ¿sí? ¿Cuánto me daría? O mejor dicho, ¿cómo hago para calcular esa derivada? ¿Lo podemos hacer en el aire? ¿Sí? ¿Les parece? Son fáciles las cuentas, digamos. O sea, hacer dos restas y una división. Sería esa misma cuenta que hicimos recién en el retroceso. Claro, ¿por Sería qué? la Sería imagen en el tomar punto el siguiente. punto siguiente, la imagen en el punto siguiente es 4, restarle la imagen en el punto actual, que es 1, o sea, va a ser 4 menos 1, es lo mismo que tenemos escrito acá, y eso lo vamos a dividir por ¿quién? Y por el valor de x en el punto siguiente menos el valor de x actual, o sea, 2 menos 1, 1, o sea que es esta misma cuenta, y eso es lo que les estaba diciendo hace un rato, que la derivada en retroceso y en avance, ¿sí? Son la misma, pero corrida, si quieren, en el eje x. ¿Por qué? Porque calculo la derivada en avance en este punto y es igual que la derivada en retroceso en este punto. ¿Por qué? Porque estamos usando la misma información para calcular las dos, ¿sí? Solo que en una voy a decir que mi derivada en 2 vale 3 y en otra voy a decir que mi derivada en 1 vale 3. ¿Se entiende? Estoy yendo muy rápido, estoy yendo muy lento. Estoy yendo, ¿hay alguien? ¿Me escuchan? Yo te vengo siguiendo, Uli. Sí, vos estás contestando todo, no me cabe ninguna duda de que lo estás entendiendo. Pues no quiero contestar que sí y seguir avanzando. Bueno, chicos, no sé, realmente necesito que aunque sea me digan sí, no, tal vez. O sea, yo te digo que sí, pero no quiero tampoco hablar con mis compañeros. Por eso. ¿No crees que? Bueno, pero alguien tiene que hablar, no sé, aunque sea escribir sí, sí. Gaby pone que sí, ok, buenísimo Gaby, gracias. Entonces ya tengo 3 sí, yo voy a seguir. Si en algún momento se pierden, por favor, párenme. Es importante que me paren y me digan, che, no entendí, porque podemos ver cómo explicarlo de otra forma para que no sea un dolor de cabeza para todos, ¿sí? Pero entonces, lo que veníamos diciendo es esto, es que la derivada hacia adelante y la derivada hacia atrás están relacionadas de cierta manera, ¿sí? Porque se calculan de una forma muy similar y además están desplazadas, si quieren, voy a decir en el tiempo, pero no es tiempo, ¿sí? Es en el eje X. Que están, o sea, a ver, si uno pensase que esto es una señal, uno podría decir que están desplazadas en el tiempo, ¿no? Porque mi eje X sería un tiempo. Pero en este caso están desplazadas en el eje X, vamos a decir eso. ¿Sí? Bien. Ok, entonces seguimos.
Vamos a complicar más las cosas porque hasta acá está aburridísimo. Bueno, podemos calcular también la derivada segunda. ¿Cómo vamos a hacer para calcular la derivada segunda? Bueno, vamos a aplicar algún que otro truquito. Para calcular la derivada segunda vamos a aproximar la función con el polinomio de Taylor, pero ahora vamos a aproximar la función con el polinomio de Taylor un paso hacia adelante, ¿sí? Es esto que escribí acá abajo, y 2 pasos hacia adelante. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? La ecuación que escribí acá abajo no tiene ninguna dificultad, no tiene ninguna magia. Es la misma ecuación que escribí cuando calculé la derivada en avance, ¿sí? La misma aproximación de Taylor que escribí en la derivada en avance, o hacia adelante, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Porque es la aproximación en x en i más 1. Bueno, pero esto que está acá me moví 2 pasos hacia adelante. Es f de x en i más 2. ¿Sí? Entonces, si yo calculo el polinomio de Taylor en x en i más 2, ¿qué tengo que escribir? F de x en i más la derivada primera en xi por x en i más 2 menos xi más la derivada segunda en xi sobre 2 por x en i más 2 menos xi al cuadrado más la derivada tercera sobre 6 por x en i más 2 menos xi al cubo, etc. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, ahora lo que voy a hacer es volver a hacer lo mismo que hice con la derivada hacia adelante, que es reemplazar esta diferencia por h, ¿sí? X en i más 1 menos x en i por h. Pero dijimos que mis datos en x estaban x espaciados, entonces x en i más 2 menos x en i, ¿qué va a ser? Si lo quiero reemplazar por algo de h. Son 2 pasos que me moví ahora, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Son 2, o sea, digamos, entre x en i más 2 y x en i hay 2 pasos. O sea, es 2 veces h. ¿Sí? Esto es a lo que quería llegar. Digamos, acá entre x y, si lo miramos en el ejemplo, sería como decir, mi h es 1, ¿sí? Si yo estoy parado en este punto y quiero moverme 2 pasos hacia adelante, estoy acá, x en i más 2 es 3, y x en y es 1. Si hago 3 menos 2 es 2, el doble de lo que me daba el paso si me movía un solo y. ¿Sí? Un solo índice y. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ahora sí lo vi. Bien, perfecto. Entonces, acá donde tenía el paréntesis me aparece 2h, pero acá me va a aparecer 2h al cuadrado, en el otro me va a aparecer 2h al cubo, 2h a la cuarta y así, ¿sí? Y esta es la misma expresión que teníamos antes, así que solo me aparece h. H cuadrado, h cubo y así. ¿Bien? Sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, tenemos 2 ecuaciones, y yo lo que me interesa a mí es este f segunda de xy, es lo que voy a intentar despejar. Lo que voy a hacer es agarrar la segunda expresión y la voy a multiplicar por 2. Y las voy a restar. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque si yo multiplico la segunda expresión por 2 y las resto, este término, la derivada primera, se me va a ir. ¿Sí? Y me la quiero sacar de encima porque yo no quiero calcular la derivada primera para calcular la derivada segunda en este caso. No me interesa. Entonces, si puedo cancelar este término, me voy a quedar con términos que tengan f de xy, con los términos que tengan la derivada segunda, tercera, cuarta, etc. ¿Sí? Si multiplico este por 2 y se lo resto a esto que está acá, ¿sí? A izquierda, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar f en xy más 2 menos 2 veces fxy más 1. ¿Sí? Es esto que está acá. Y a derecha, ¿qué me va a quedar? Y bueno, voy a hacer fxy menos 2 veces fxy es 1 menos 2 por fxy, o sea, menos fxy. ¿Sí? Sí.
Bueno, acá entramos en un terreno un poco más pantanoso. Hay que tener un poquito de cuidado con las cuentas, ¿sí? Para justificarlo bien. Este 2h que está acá, el 2 lo voy a sacar afuera del paréntesis. Pero para sacarlo afuera lo tengo que elevar al cuadrado, ¿no? Sí. Bien. Si lo elevo al cuadrado me va a quedar 4. O sea que me va a quedar 4 veces f segunda de xy sobre 2 por h cuadrado. Y yo la ecuación de abajo la estaba multiplicando por 2. Así que a 4 veces esa expresión le voy a estar restando 2 veces la misma expresión. ¿Sí? 4 menos 2, 2 veces la expresión. ¿Sí? Después uno acá puede simplificar el 2 y ya está. Se ahorró un problema. ¿Pero se entiende eso? Lo que me va a quedar después son términos que van a quedar con la derivada tercera, derivada cuarta, etc. Y multiplicados con un h cubo. ¿Sí? Esos términos son los que yo voy a terminar llamando términos de orden h cubo. En realidad ahora vamos a ver, espérate. Yo llegué a esta expresión, ¿sí? Y lo que voy a hacer es despejar la derivada segunda ahora. ¿Sí? ¿Cómo voy a despejar la derivada segunda? Bueno, todo lo que esté acompañando la derivada segunda lo voy a pasar para el otro lado. Este término lo voy a pasar sumando. Todos los términos que estén acá también los voy a pasar sumando. ¿Sí? Y este h cuadrado lo voy a pasar dividiendo. ¿Sí? Si hago eso, llego a esta expresión que... A ver, espérate. Llego a esta expresión que está acá. Ahora sí. ¿Sí? Paso este término sumando. Entonces me va a quedar f de xy positivo. Me va a quedar f en xy más 1 negativo. ¿Sí? Ajá. Ahí apareció un 2, ¿no? Ahí apareció un 2, espérate. Ya estaba acá el término y me lo comí acá. Acá falta el 2. ¿Sí? Recuerden que yo estoy haciendo esta ecuación menos 2 veces esta. Así que este f en xy más 1 aparece acá ya con un menos 2. Que acá me lo comí. Pero debería estar. ¿Sí? A ver, yo los errores de estas diapositivas los voy corrigiendo muy de a poco. Siempre me quedan más. Fíjense lo que eran el cuatrimestre anterior. Entonces me va a quedar este término con el 2 restando, ¿sí? Y el término con el xy sumando. El 2 se me va con este 2 y paso el h cuadrado dividiendo. Un detalle, me parece que esto está mal, que acá me queda OH, no OH cuadrado. De nuevo, eso después voy a revisar bien las cuentas, pero me parece que es OH, no importa. La cuestión es que es un término que voy a terminar despreciando. Después discutimos bien si va al cuadrado o al cubo. Como yo estoy pasando este h cuadrado dividiendo después, y acá tenía un término con h cubo, el término que debería quedarme es con h lineal, no h al cuadrado. ¿Sí? Pero más a derecha no tendría el término de h, o sea, h cubo, 8 a la cuarta después y así con todo. Claro, todos esos términos, pero el que digamos tiene el h más chiquito le va a quedar al cubo, que cuando pase este dividiendo al cuadrado me va a quedar un solo h, no un h cuadrado. Ah, claro. ¿Sí? Tendría que ver si esos términos no se cancelan, Javi. Después tengo que chequear las cuentas, pero después hago las cuentas. Dale. Sí, entonces, todos estos términos de nuevo voy a hacer lo mismo que hice antes, que es básicamente tirarlos a la basura. ¿Sí? Y me voy a quedar con esta expresión para la derivada segunda. ¿Estamos bien? Hasta acá quiero que si hay alguna pregunta la hagan, porque vamos a empezar con la segunda partecita. Me gustaría cortar para que sean todos videos cortos, o relativamente cortos, porque este video ya tiene 40 minutos casi. Tengo una pregunta, pero Bien. ajena a la explicación de recién. Diga. Llegué, creo que más de media hora tarde y recién estaba empezando la clase. ¿Me perdí algo importante, algo antes? Y spline cúbico. Espera.
Te voy a contestar, pero voy a cortar el video porque como no tiene que ver con este video, lo corto.